Listo, ya está grabando. Bueno, entonces ya terminamos con Flor. Ya les dije que eso viene para el parcial. El parcial es el próximo jueves, ¿verdad? Ese sería el parcial número 3. Y a partir de esta clase, que sería fruto, semilla y lo que hace falta parénquima, colénquima y esclerénquima y otros tejidos, entonces sería para el cuarto parcial. Para el especial número 4 van a tener una tarea de fruto, ¿verdad? Así como hemos venido haciendo con hoja y flor. Y bueno, el tercer especial va a ser fruto y semilla, ¿ya? Bueno, entonces, primero vamos a ver la morfología del fruto. Pues, como ustedes saben, pues el fruto es el ovario fecundado, desarrollado y maduro. A veces con partes accesorias que le acompañan y va a ser la estructura que va a contener a las semillas. Los pétalos van a poseer una zona de abscisión en su base y se van a desprender muy rápidamente de la flor. Por el contrario, los sépalos permanecen a menudo en su lugar y los estambres se marchitan y caen, aunque pueden persistir más o menos largo tiempo alrededor del fruto. Esto sucede, por ejemplo, en las fresas, en el cinorrodón, en la piña. Los ojos de la piña en realidad son donde estaban las flores, ¿verdad? Y esa parte que queda, incluso cuando la pelamos, que quedan unos pedacitos negros y que tienen a veces unos pelitos adentro, son las reminiscencias de los estambres y el cáliz. En el caso de los frutos que son derivados de un ovario ínfero, la porción extracarpelar recibe el nombre de clamidocarpo. En un cierto número de especies, otras partes de la flor o de la inflorescencia se asocian al gineceo para producir el fruto. Cuando las partes de la flor que persisten en el fruto no son concrescentes con él, se le van a llamar indubias. Y el tipo de fruto es de considerable valor taxonómico y permite el reconocimiento de ciertas familias, aunque muchas veces ayudan más las semillas que el fruto como tal. Las brácteas también pueden formar parte del fruto, como la nuez del roble, en el caso de todos los géneros Quercus. Y en el caso del avellano, que es Corylus avellana, también pueden participar las ramas de la inflorescencia, como en el palito dulce, que es Ovenia dulcis, o el pedúnculo, como en el fruto de la semilla de marañón, Anacardium occidentale. La semilla de marañón, que es la que nosotros consumimos más que todo tostada, esa es en realidad el fruto, ¿verdad? Y adentro está la semilla. El pedúnculo carnoso es comestible cuando fresco y se utiliza, ustedes ya saben, para dulces, jugos, helados, licores o simplemente para hacer charamuscas o comérselo congelado. En el crecimiento del ovario, para formar un fruto, intervienen las hormonas de crecimiento. Estas van a ser las auxinas o el ácido indolacético, las giberelinas, las citocininas y el etileno. La auxina es formada por el grano de polen, perdón, y por el óvulo fecundado. La mayoría de los frutos implican la formación de semillas, pero ciertas plantas pueden producir frutos sin que ello ocurra. Estos frutos se llaman partenocárpicos y eso es lo que sucede con el más común, ¿verdad? Que son las bananas, con los higos y las naranjas de ombligo, que aquí en El Salvador a las naranjas de ombligo se le llaman colochas o minolas, miñuelas, algo así. No recuerdo bien el nombre ahorita, pero bueno. Entonces, ese fenómeno se debe a que se forman hormonas de crecimiento espontáneamente o a consecuencia de la polinización que actúa como estímulo. Y se ha logrado producir melones, piñas y tomates sin fecundación previa. Y esto es debido a la inyección de auxinas en el ovario. Y así es como se obtienen, ¿verdad?, los frutos sin semilla. Por ejemplo, las uvas sin semilla, sandías sin semilla, melón sin semilla, etcétera, etcétera. Entonces el fruto se va a desarrollar
de la pared del ovario. Y cuando el ovario madura en fruto y se forman las semillas, los pétalos, estambres y otras partes de la flor generalmente caen. Pared del fruto. En sentido estricto, el pericarpo es la pared del ovario, pero en sentido amplio puede abarcar también los tejidos extracarpelares asociados. Con sentido descriptivo y sin relación con la ontogenia, se pueden utilizar los términos exocarpo, mesocarpo y endocarpo. Exo sería, ¿verdad?, la cáscara, el meso la parte comestible y el endo sería la parte de adentro que está ya en contacto con la semilla. El exocarpo o epicarpo comprende la epidermis solamente, o la epidermis y también los tejidos subyacentes. Esta microfotografía que ustedes ven acá en la parte de abajo es de la epidermis, ¿verdad? O el exocarpo de un durazno. Entonces ya ven que los duraznos son como peluditos, ¿verdad? Entonces así es como se ven vistos al microscopio. Pero la superficie, ¿verdad? O sea, el exocarpo puede tener aspectos muy distintos. Por ejemplo, pueden ser lisos en el caso de los chiles, Capsicum annuum, o también incluso en Prunus avium, que es la cereza. Puede ser prurinosa, o sea, que pueden contener ceras en el caso de las uvas vitiviníferas, también en Prunus domestica, que es la ciruela. Puede ser pilosa, como en Prunus persica, o sea, el durazno, que es lo que observan acá. O con pelos ganchosos o espinas ganchosas, como en el caso de Desmodium y Melilotus. También en datura, en la lengua de vaca, que es una bignoniasa, que es Pithecoctenium, etc. Y puede tener también espinas. Ya espinas sí, ya es datura, como esta. Aquí tenemos, ¿verdad?, las divisiones de esas tres partes que no tienen nada que ver con la ontogenia, ¿verdad? Sino que son nombres que se les pusieron solo como para facilitar el trabajo. Entonces vamos a tener el exocarpo, que es la piel, el mesocarpo, lo comestible, y el endocarpo, que es una pequeña capa, una capa muy fina, que va a estar entre al final del mesocarpo y en contacto con la semilla. Muchas veces el endocarpo suele esclerificarse y le da a las semillas una consistencia dura, ¿verdad? Eso es lo que sucede, por ejemplo, con las semillas de los duraznos, ciruelas, aguacate, las aceitunas, etcétera. El mesocarpo puede ser escaso, como en el caso de los frutos secos, o puede ser carnoso, como en Prunus persica o en la berenjena Solanum melongena. El endocarpo puede ser carnoso también, como en la uva, apergaminado, como en las vainas de las arvejas, pétreo, como en la aceituna, o incluso con pelos jugosos, como en los frutos de todos los cítricos, ¿verdad? Que allí podemos ver justamente todas las partes del endocarpo. En cuanto a la consistencia, la pared del fruto determina la asociación de los frutos en dos grupos básicos. Unos son los secos y los otros son los carnosos. Entonces, dentro de los secos, vamos a tener aquellos con pericarpo de estructura semejante al epispermo y pueden ser indehiscentes o dehiscentes, unispermos o con varias semillas. En el caso de los frutos indehiscentes, los tegumentos del óvulo en su mayor parte desaparecen o se funden con el pericarpo. Entonces, los primeros que vamos a ver son los frutos monotalámicos, que van a ser los mismos frutos simples, secos y dehiscentes. Los frutos monotalámicos, provienen de una sola flor. Y en el caso de los frutos simples, ¿verdad? Están formados a partir de gineceos unicarpelares o sincárpicos.
Y dentro de esos ejemplos tenemos el folículo, la legumbre vaina, cápsula, pixidio, cápsula de ovario ínfero, silicua, esquizocarpo y la recma. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso del folículo, este se forma a partir de un gineceo súpero unicarpelar y tiene una dehiscencia longitudinal simple a lo largo de la cintura carpelar y puede ser uniseminado o pluriseminado. Entonces, un ejemplo de folículo es el que nosotros encontramos, por ejemplo, ya se me olvidó el nombre de esta planta, Rhoupala. Rhoupala que se encuentra pues por allá por Perkin. También el folículo lo encontramos en algunas especies de fabáceas. Luego tenemos la legumbre ovaina. Esa es originada a partir de un ovario unicarpelar que va a tener una dehiscencia longitudinal doble y esa dehiscencia longitudinal doble va a ser a lo largo de las venas medias del carpelo y a lo largo de la sutura ventral. Y eso es lo que encontramos pues en todas las fabáceas, ¿verdad? En la paterna, en el frijol, por ejemplo. La cápsula, esta se va a formar a partir de un ovario súpero que va a estar formado por dos o más carpelos. Va a tener una dehiscencia septicida, puede ser loculicida, septífraga, placentífraga, poricida o dental. Vamos a ver más adelante también estos tipos de dehiscencia. Y esa cápsula, por ejemplo, puede ser en el cedro o también la cápsula que se forma de tipo poricida en las amapolas, ¿verdad? En el caso de la cápsula del cedro, tendría una placentación, me parece que es loculicida. En el pixidio, esta es una cápsula de dehiscencia circuncisa u operculada. Eso lo podemos encontrar en Portulaca oleracea y también en el género Lecitis, que es de la familia Lecitidaceae, donde estaba la olla de mono o coco de mono, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Es una cápsula que se abre a la mitad, ¿ya? Por eso se llama circuncisa u operculada. En la cápsula de ovario ínfero, esta va a ser la que proviene de una flor con un ovario que sea ínfero. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el eucalipto. Y el eucalipto va a tener una dehiscencia de tipo dental. En Velamcanda chinensis tiene una dehiscencia loculicida y, septífraga. Y en el caso de Aristoloquia, que es este que está aquí arriba, es una dehiscencia septicida, ¿verdad? Y en Aristoloquia se abre hacia arriba el fruto, no se abre hacia abajo. Luego tenemos la silicua. Esta va a ser un fruto alargado que se va a originar a partir de un ovario que va a estar formado por dos carpelos soldados entre sí. Va a tener una placentación parietal y un falso tabique que se va a llamar replum y va a tener un origen placentario. Y la dehiscencia en ese caso va a ser placentífraga, quiere decir que se abre a partir de las suturas de la placenta. Eso lo vamos a encontrar en cardamine. También los frutos de algunas especies de vainilla tienen este tipo de fruto y dehiscencia. Así es como se ve la silicua cuando se abre, ¿verdad? Queda esta parte del centro intacta y ahí están pues las semillas y se abre por estas dos suturas. Luego tenemos la silícula, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Tiene las mismas características de la silicua, pero el fruto es tan largo como ancho. Ya en esta otra, en la silicua, solo es largo y menos ancho, pero en la silícula es tanto largo como ancho, ¿verdad? Y allí tenemos este ejemplo, que son Iberis, que es este de acá arriba, y Lunaria, esta de acá abajo. También tenemos el esquizocarpo.
Ese es un fruto pluricarpelar originado de un ovario sincárpico que al llegar a la madurez se descompone en porciones que se llaman mericarpos y que pueden ser los carpelos o partes de los mismos. Ese fruto lo encontramos en las malvaces, por ejemplo, y también en Crameriaceae. La regma, ese es un fruto bastante interesante y bien raro. Ese es un fruto esquizocárpico procedente de un gineceo en el cual todos los estilos se sueldan en un solo cuerpo. A la madurez y debido a tensiones higroscópicas, o sea que ya se está deshidratando, los carpelos se separan, cada uno con su estilo persistente, se abren y de esta forma catapultan a las semillas. Eso es lo que se encuentra, por ejemplo, en geranio. Entonces, si se fijan, ahí podríamos nosotros decir que habían 5 estilos soldados. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Habían 5 estilos soldados y que por las tensiones higroscópicas, o sea, a medida sigue madurando y se comienzan a secar, ¿verdad? Se comienzan a deshidratar, se separan cada uno de esos estilos, pero lo que llevan en la punta ya es la semilla. Entonces, cuando se terminen de deshidratar, van a catapultar las semillas. Y esa es pues la función de la red. Ahora tenemos los frutos simples, secos, pero indehiscentes. Aquí vamos a tener frutos monotalámicos, simples, secos, indehiscentes. Ahí van a estar el aquenio, la cariópside, la trisámara, la balausta, el utrículo, la sámara, la nuez, el cremocarpo, geocarpo, lomento, tisámara y un aquenio de ovario ínfero. Primero tenemos el aquenio. Este va a estar derivado de un ovario súpero y de un pericarpo sin alas. Va a ser consistente y va a tener una semilla separada del pericarpo. Eso es lo que sucede en algunas ranunculaceae y en la familia Polygonaceae. Allí tenemos hasta a las cocolobas. Tenemos también el utrículo. El utrículo es un aquenio con un pericarpo tenue. Esto lo encontramos, por ejemplo, carex, que es un zacate, y también en Fagopirum esculentum. El aquenio de ovario ínfero, que también se le conoce por cipsela, está envuelto por tejido extracarpelar. El tubo floral, más de un carpelo, el pericarpo es de tipo papiráceo o esclerificado, y el cáliz es persistente. Entonces, eso es lo que llega a constituir el vilano, o sea, esos pelitos, ¿verdad?, que le ayudan a la semilla a dispersarse por el viento. Como ejemplo de la cipsela o de un aquenio de ovario ínfero, tenemos a la lechuga, la tuca sativa, y también al diente de león, ¿verdad?, que es Taraxacum officinal. Ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Ahí tenemos la respectiva semilla, las semillas. Estos son los vilanos y si se fijan el cáliz sigue siendo persistente. Toda esta parte de aquí abajo es el cáliz. Y este nada más es el conceptáculo. Luego tenemos la cariópside o cariopse. Esto va a ser un ovario súpero donde va a haber una semilla adosada al pericarpo. Este va a ser el fruto típico de los cereales como el trigo, el maíz, centeno, etcétera. Tenemos la sámara. Esta va a ser derivada de un ovario súpero, pero va a tener un pericarpo con alas. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el bálsamo y también en otras especies de fabaces. Ahí va ese pericarpo con alas y donde está la semilla va a estar dividido en el pedicelo con su respectivo estípite
La porción seminífera, que en realidad es la semilla que sigue envuelta en ese pericarpo con alas, y el ala, ¿verdad? Esa ala le va a servir para que cuando se desprenda del árbol, el viento lo lleve lo más lejos posible. Tenemos la disámara, que la disámara es un fruto esquizocárpico de 2 carpelos, que a la madurez se separa en 2 mericarpos alados. Eso lo podemos observar en la planta de arce. Pero pues esas plantas son, ¿cómo se llama? De zonas templadas, ¿verdad? Porque el arce es uno de los árboles de donde se saca eh, la miel de maple. También tenemos la trisámara. La trisámara es un fruto esquizocárpico que va a tener 3 carpelos y su pericarpo va a ser alado. Esto sucede en un par de fabaces y también en un par de poligonaces. Por eso tenemos el árbol de Triplaris melaenodendrum, ¿verdad? Triplaris precisamente hace referencia al fruto que es una trisámara. Luego tenemos la nuez, y que la nuez es un fruto proveniente de un ovario ínfero y pluricarpelar. Se va a desarrollar solo un carpelo y los otros degeneran. El pericarpo es completamente esclerenquimático y va a tener una semilla grande y única. Ahí tenemos, por ejemplo, a las avellanas, que es Coriolus avellana, y también al género Quercus. También tenemos el geocarpo, que esa es una legumbre indehiscente de maduración subterránea. Y allí en el geocarpo, pues vamos a tener como representante al maní, Arachis hipogea. Hipogeo significa, de verdad, que se desarrolla abajo, en el suelo. El lomento es una legumbre indehiscente y pluriseminada que va a tener tabiques transversales que permiten la desarticulación del fruto en artejos uniseminados. Este lomento lo podemos encontrar también en varios miembros de la familia Fabaceae. El cremocarpo es un fruto esquizocárpico con un eje llamado carpóforo, que va a estar dividido en el ápice en 2 ramas de los que cuelgan los 2 mericarpos a la madurez. Ahí tenemos como ejemplo al eneldo, que es Anetum graveolens, y también muchas de las plantas que se van a encontrar en la familia Apiaceae. Recuerden que el eneldo es una especie que se utiliza pues en cocina y pertenece también a la familia Apiaceae. La balausta es el fruto proveniente de un ovario ínfero. Va a tener un pericarpo coriáceo con carpelos dispuestos en 2 estratos y va a tener semillas con episperma jugoso. Y ese es el único caso conocido hasta el momento, ¿verdad? Que es Punica granatum, o sea, la granada. Ahora vamos con los frutos carnosos. Primero vamos a ver los frutos simples. Ahí vamos a tener a la baya, el pepónide, la trima, la pseudobaya, el esperido y el pomo, la baya dehiscente, la drupa y el nuculanio. La baya va a ser derivada de un ovario súpero y se va a caracterizar por el pericarpo carnoso y jugoso. Ahí como ejemplo tenemos a la uva vitivinífera, también el kiwi y también el tomate. La pseudobaya se va a diferenciar de la baya, primero porque procede de un ovario ínfero y el receptáculo es más consistente que los carpelos. Y en esas pseudobayas vamos a tener a los guineos y los plátanos. También vamos a tener la baya que sí va a ser dehiscente. Ahí vamos a tener que varios carpelos, que es un fruto de varios carpelos con un pericarpo carnoso y una dehiscencia elástica. Esa dehiscencia elástica va a ser por las fuerzas de turgencia distintas que se van a dar en las capas internas y externas.
Ahí tenemos, por ejemplo, algunas cucurbitáceas como del género Cyclanthera y de Momordica carantia. Esta Momordica carantia, que es bastante común en los cercos en El Salvador, en potreros y en terrenos baldíos, ¿verdad? Que también se le dice jaibita, me parece. En algunos lugares es comestible. Nunca lo he probado, pero parece ser que sí es comestible. Luego tenemos el pepónide, que esta va a ser una baya derivada de un ovario ínfero. Y este tipo de fruto va a ser propio de la familia de las cucurbitáceas, ¿verdad? O sea, sandía, melón, pepino, etc. También tenemos el hesperidio, que esta va a ser una baya modificada, va a ser característica del género Citrus de la familia de las rutáceas. Y el exocarpo o epicarpo, también llamado flavedo, va a ser la porción coloreada y glandulosa, que va a presentar cavidades con aceites esenciales, por ejemplo, en la cáscara de la mandarina. Y el mesocarpo va a ser corchoso, que va a recibir el nombre del albedo por su color blanco, que es como esta telita blanca que tiene. En la mandarina es muy poco y en la naranja sí hay mucho. Y este albedo sirve mucho para hacer la digestión, ¿verdad? Porque tiene sustancias que van a ayudar como a cuajar, por así decirlo, las heces. Luego tenemos la drupa, que esta va a ser derivada de un ovario unicarpelar. Va a tener la sutura marcada como un surco pronunciado, esto es en el durazno, pero esto va a ser especialmente en el carozo del durazno, que el carozo pues es lo que se le llama también la semilla. Por eso tienen esos surcos pronunciados. Luego tenemos la trima. Esta va a ser una drupa dehiscente. Van a haber dos carpelos. El mesocarpo va a ser carnoso y la dehiscencia va a ser irregular de la porción carnosa. Y esto es lo que sucede con estas nueces que sacamos, ¿verdad? A partir de Juglans regia. También tenemos el pomo, que va a ser proveniente de un ovario ínfero. La pared va a estar formada por tejido carpelar, más el tubo floral de origen apendicular. Y eso lo vamos a encontrar en peras y en manzanas de la familia Rosaceae. El nuculáneo van a ser varios carpelos con un endocarpo leñoso que van a estar rodeados por el tubo floral carnoso y soldados a él. Básicamente va a ser una drupa con varios huesos. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Nespilus germanica, que es la imagen que tenemos acá arriba. Y así es como se ve cuando cortamos a Nespilus germanica. Acá adentro van a haber básicamente 4 huesos, o sea, 4 semillas que van a ser muy duras. También vamos a tener los frutos colectivos y politalámicos, siempre carnosos, ¿verdad? Aquí vamos a tener el plurifolículo, la polidrupa, el poliaquenio, el cinorrodón y el conocarpo. En el plurifolículo vamos a tener que cada carpelo va a originar un folículo que van a quedar libres sobre el eje. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el género Elevorus, que es esta imagen de acá arriba, pero también en el género Magnolia, que es esta imagen de acá abajo. Eso es un plurifolículo. Luego tenemos la polidrupa. Esos son numerosos carpelos unispermos que van a estar desarrollados como drupas sobre el eje seco. Ahí como ejemplo tenemos a Rubus y que es la frambuesa. Bueno, con ustedes creo que no hemos realizado viajes de campo como tal, pero cuando andamos en campo y encontramos esta frambuesa, ¿verdad? Y que están maduras, las cortamos. Pero a nosotros solo nos queda como un conceptáculo huequito, que es lo que nos comemos. Y el eje seco queda siempre adherido a la planta. También tenemos el poliaquenio.
Este va a tener numerosos carpelos unispermos desarrollados que van a aparecer aquenios sobre el eje seco. Esto lo vamos a encontrar en el género Clematis de las ranunculaceae, que acá en El Salvador se les conoce como cabello de ángel. Bueno, ese es el Leborus en el polifolículo. También tenemos el Sinorrodón, que va a ser un poliaquenio, en el cual los carpelos van a estar libres, unispermos, y van a permanecer envueltos por el receptáculo carnoso acrescente. Este es el caso del fruto del género Rosa. También vamos a tener el conocarpo, que va a ser un poliaquenio con eje carnoso comestible y con un cáliz persistente, ¿verdad? Entonces, ese es el caso típico de las fresas, Fragaria vesca. Y en los frutos politalámicos o múltiples que provienen de dos o más flores unidas, vamos a tener la vivaya, el sícono, la drupa múltiple, la sorosis y el estróbilo. La vivaya va a estar formada por la concrescencia de dos bayas, como se puede observar acá en estas imágenes. En las drupas múltiples, esta va a ser una infrutescencia con eje carnoso y esas drupas van a estar rodeadas por tépalos carnosos. Esto es lo que sucede en las moras. Y el sícono, ahí vamos a tener que el eje de la infrutescencia va a estar dilatado y formando un receptáculo cóncavo. Va a ser envolvente y de forma piriforme. Y en el interior van a estar los frutos. Este es el fruto típico del género Ficus, ¿verdad? O sea, los higos. Tenemos la sorosis. Ahí el eje de la inflorescencia cilíndrico es carnoso. Va a tener brácteas persistentes y los frutos van a estar reunidos y soldados entre sí. Cuando nosotros cortamos la piña, ¿verdad? Esa parte del centro que es un poquito más dura, ese es el eje de la inflorescencia que también se volvió carnoso a medida que todas las flores fueron polinizadas, ¿verdad? Cada uno de esos espacios que tienen algunas veces formas más o menos pentagonales u octogonales en la piña, eran una flor, ¿verdad? Entonces, por eso la sorosis es un polifruto. También tenemos el estróbilo, que ese va a ser el eje de la inflorescencia, que es cilíndrico, va a ser seco, no va a ser carnoso, y los frutos van a estar en la axila de sus brácteas leñosas. Esto sucede en Alnos jorilensis y también en el pino de los tontos, que es Casuarina equisetifolia. Ahora vamos a hablar sobre la dehiscencia de los frutos. La dehiscencia, como ustedes saben, va a ser el proceso de la apertura espontánea del fruto para dejar salir las semillas. La dehiscencia puede producirse a través de orificios circulares o poros o por medio de rajaduras longitudinales o transversales. Ahí, por ejemplo, tenemos la dehiscencia sutural simple o ventricida, la dehiscencia sutural doble, la dehiscencia septicida, la dehiscencia loculicida, la dehiscencia septífraga, la placenticida, la placentífraga, la poricida, la circuncisa o transversal, la vicida y la dental. En la dehiscencia sutural simple o ventricida, vamos a tener que el fruto se va a abrir a lo largo de la sutura carpelar. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los frutos de tipo folículo. La dehiscencia sutural doble, el fruto se va a rajar longitudinalmente a lo largo de la sutura carpelar y además a lo largo de la vena media. Esto lo vamos a encontrar en las vainas o en las legumbres de las leguminosas. La dehiscencia septicida va a ser cuando la apertura ocurre por la separación de las paredes carpelares que forman los septos. Es decir,
los tabiques que separan los lóculos en frutos que van a estar derivados de ovarios con una placentación axilar. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Colchicum y en Martinia. La dehiscencia loculicida, también conocida como dorsicida, ahí vamos a tener que la rajadura se va a producir a lo largo de la vena media de los carpelos y puede darse en frutos uniloculares, como por ejemplo en la familia Turneraceae y en la familia Violaceae, o pluriloculares, como en el caso del género Allium, Cupania, en la familia de las Amarilidaceae y en la familia Iridaceae. El fruto puede permanecer entero o se puede fragmentar en valvas, correspondiendo cada una a las mitades de dos carpelos contiguos. Cuando la placentación es axilar, cada valva va a presentar el septo en su parte media. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el fruto fragmentado en valvas. En el número 1 es a partir de un ovario trilocular. En el número 2 es un ovario unilocular y en el número 3 es un ovario plurilocular, donde se están abriendo por dos suturas de carpelos que no son del mismo, sino que son de diferentes carpelos. En la placentación, en la dehiscencia septífraga, vamos a tener que la rotura va a tener lugar en los septos sobre planos paralelos al eje del fruto y las porciones internas y las semillas van a quedar unidas a una columna axial. Eso sucede en el género Cedrela. En el caso de la dehiscencia placenticida, vamos a tener que el fruto se va a rajar a lo largo de la parte media de las placentas y eso ocurre en el género Gentiana. La dehiscencia placentífraga va a ser cuando el fruto se abre por medio de dos hendiduras paralelas muy próximas a las placentas. Esto sucede en la silicua de las brassicaceae, o sea, en repollo, brócoli, etc. En el caso de la dehiscencia poricida o foraminal, esto va a implicar la formación de orificios tipo poros para la salida de las semillas. Esto ocurre en Antirrhum majum, pero es más evidente en Papaver somniferum, que es la amapola. Tenemos la dehiscencia circuncisa o transversal. Esta, cuando se produce la separación de la parte apical de la pared del fruto a lo largo de una ruptura transversal, va a afectar a todos los carpelos. Lo vamos a encontrar en el fruto de tipo pixidio. Y un ejemplo de esto va a ser en el género Portulaca. La dehiscencia viscida va a ser cuando se combinan dos tipos de dehiscencia, que va a ser la dehiscencia septicida y septífraga. Esto ocurre en las cápsulas de Rhododendron y también puede ser viscida cuando sea loculicida y septífraga, como en el caso de las cápsulas de ovario ínfero de Belancanda chinensis. Y la dehiscencia dental es cuando se forman algunos dientes por separación de una porción apical de los carpelos. Esto ocurre en una cariofilase que es Silene itálica. Bueno, ahí tenemos un pixidio y una portulaca. Y ahora vamos a ver la parte de la anatomía del fruto. Allí acaba la parte de la morfología y vamos a continuar con la anatomía. Este, permítanme un par de minutos, por favor.
Bueno, continuamos. La anatomía del fruto va a variar mucho según la consistencia de estos. Por ejemplo, en el caso de los frutos secos, que van a ser la cariopsis y la legumbre. La cariopsis, que va a ser el fruto de los cereales. Ahí el grado de modificación de las capas de las células del ovario y el óvulo van a variar ampliamente. Por ejemplo, en Triticum, varias capas de células van a estar presentes en la pared del ovario y van a colapsar o se van a aplastar. En cambio, el pericarpo de sorghum va a mostrar menos colapso que otros cereales. En el caso de Triticum, vamos a ver cómo es el destino final de las diversas capas de la pared del ovario. Por ejemplo, en la pared del ovario, que es la epidermis externa, esa en el fruto se va a convertir en la epidermis con cutícula. Varias capas del parénquima que vamos a encontrar en la pared del ovario se van a convertir en células parcialmente colapsadas, cuando lo veamos en la pared del fruto. Dos capas de clorénquima que se suelen encontrar en el ovario, van a ver que ya sea una o las dos capas, sí se van a quedar como clorénquima en el fruto, o algunas se van a convertir en las células transversales del eje del fruto. La epidermis interna del ovario se va a convertir en las células tabulares paralelas al eje en el fruto. La cutícula en el ovario se va a convertir siempre en cutícula, pero más gruesa en la pared del fruto. Y los tegumentos del óvulo de la pared del ovario se van a convertir en capas hialinas en la pared del fruto. La cutícula gruesa va a ser continua en la región calasal, donde las células se van a diferenciar en células de transferencia. Estas van a parecer tener importancia en la absorción de agua en el momento del proceso de germinación. Ahí tenemos, ¿verdad?, diferentes cortes para observar la anatomía de la caroce de Triticum. Primero, ¿verdad?, tenemos la respectiva semilla, ¿verdad?, con sus características que van a ser el surco, el endospermo, los gránulos de aleurona y el respectivo embrión. Estos gránulos de aleurona, acuérdense que son pues almidón, ¿verdad?, pero más formado como en piedritas, por así decirlo, y que solo es visible en los cereales. Luego tenemos el pericarpo. En ese pericarpo vamos a tener las respectivas células transversales. Y en ese pericarpo vamos a tener la epidermis. Y cuando vemos más de cerca esa epidermis, cuando vemos la vista superficial, vemos que tiene como varias espacios o conexiones que son las que van a servir al proceso de absorción de agua para el proceso de la germinación. La legumbre, que es el fruto de las leguminosas, como ustedes saben, es un fruto seco, es dehiscente. Vamos a agarrar de ejemplo el de la soya, que es el Glycinemax. Vamos a tener que el exocarpo va a estar formada por la epidermis externa y una hipodermis que va a estar formada por esclereitas alargadas de forma longitudinal. El mesocarpo va a estar constituido por el parénquima y el endocarpo va a estar formado por varias capas de esclereitas que van a ser alargadas transversalmente y también van a tener la epidermis interna. Las esclereitas del exocarpo y las del endocarpo tienen diferente orientación y se van a contraer en distintos sentidos, provocando de esa forma las tensiones que van a causar que el fruto se abra en su madurez. En otras especies, las microfibrillas de las paredes de las distintas esclereitas van a estar orientadas de manera diferente. Y esta es la razón por la que algunas legumbres se retuercen después de que se han abierto, incluso en las vainas del frijol, ¿verdad? Cuando ya están demasiado secas, comienzan a torcerse sobre su mismo eje.
En los frutos carnosos, como en el hesperidio, la baya, la drupa y el pomo. El primero que vamos a ver va a ser el hesperidio, que es el fruto de las especies del género Citrus. Vamos a tener que ahí el exocarpo va a estar formado por la epidermis y el parénquima, que va a estar subyacente en cavidades glandulares lisígenas y células con cristales. Y en el proceso de maduración, los cloroplastos del parénquima se convierten en cloroplastos, en cromoplastos con carotenoides, y es debido, ¿verdad?, a que pasan de ser verdes a tener el color anaranjado o amarillo, por ejemplo, en las mandarinas. El mesocarpo o albedo va a ser un parénquima formado por células con brazos que dejan espacios intercelulares y una red de acecillos vasculares. Esta es esa parte blanca, ¿verdad? Esa cáscara blanca de las naranjas, que es bastante grueso. En la toronja es mucho más grueso, pero en las mandarinas apenas y se presenta como una redecilla, ¿verdad? Que es bastante fácil de quitar en mandarinas. Y el endocarpo van a ser pocas capas de parénquima que va a estar compacto, y la epidermis interna va a tener emergencias pluricelulares jugosas de forma claviforme con un pie delgado, que son cada una de esas gotitas que vemos adentro, ¿verdad? Que son las que tienen el jugo, por así decirlo. Las células altamente vacuoladas que contienen el jugo van a estar rodeadas por una epidermis con una cuticulicera, y en la maduración el contenido cambia, disminuyen los ácidos y aumentan los azúcares. Pero eso no sucede con el limón, ¿verdad? Por muy maduro que esté el limón, no se va a volver dulce. Acá tenemos a Citrus, el género Citrus, su ovario, o sea, el hesperidio en transcorte. Tenemos el corte longitudinal de la parte cuando todavía es flor, del ovario cuando todavía está en la flor, y el corte transversal ya convertido en fruto. Entonces tenemos los respectivos, el ovario y los óvulos en el corte longitudinal del gineceo. Y cuando vemos el corte transversal del fruto, primero vamos a ver las cavidades secretoras. Esas cavidades secretoras van a estar en el exocarpo, ¿verdad? O también conocido como flavedo. Tenemos el mesocarpo o albedo, que es la parte blanca. Luego tenemos el endocarpo. Y en el endocarpo vamos a tener esas emergencias pluricelulares jugosas, que van a ser como cada una de esas lagrimitas. Y por último, pues las semillas, que esas semillas se van a presentar casi siempre en las axilas de cada uno de esos hesperidios. En el caso de la baya, que también es un fruto carnoso, en Lycopersicum masculentum, el epicarpo va a estar formado por la epidermis y va a estar fuertemente cutinizada y va a tener colénquima subepidérmico. El mesocarpo va a ser de tipo parenquimático, y durante la maduración los cloroplastos se van a transformar en cromoplastos conteniendo pigmentos carotenoides. Y el endocarpo va a estar formado por la epidermis interna con paredes delgadas. Acordémonos que la baya, ¿verdad?, es derivada de varios carpelos, por lo tanto va a tener varias placentas. Entonces, durante el desarrollo del fruto, las placentas van a proliferar, llenando los lóculos con tejido parenquimático que van a envolver totalmente las semillas. Y a la madurez, estas células se gelatinizan, que es como el jugo del tomate. Luego tenemos a Musa paradisiaca, es una pseudobaya, siempre es un fruto carnoso, ¿verdad? Eh, Esta pseudobaya es producto de un ovario ínfero y se desarrolla partenogénicamente sin producir semillas, y esto es debido a la fitohormona, ¿verdad? Como son las auxinas y las giberelinas. La pared del fruto, que deriva del tubo floral, está constituida por un parénquima con haces vasculares acompañados por lacticíferos.
Por dentro va a haber una capa de aerénquima que va a ser la responsable de la facilidad con que se desprende la cáscara del guineo. E internamente sobre la pared de los carpelos van a correr haces vasculares orientados horizontalmente que van a estar conectados con los haces carpelares. Los óvulos van a degenerar y los lóculos se van a ocluir con una pulpa que se origina a partir de la pared de los carpelos y de los septos, que en este caso va a ser muy rica en almidón. No sé si ustedes han intentado o ya lo han visto, pero cuando se están comiendo un guineo, ustedes lo pueden separar en tres, así con los dedos, y esa separación en tres le va a salir casi que perfecta, ¿verdad? Luego tenemos la drupa, que en la drupa ya es un fruto siempre carnoso, pero va a tener un hueso o el carozo. Este va a derivar de un ovario unicarpelar, va a tener una sutura marcada como un surco pronunciado, especialmente en el carozo o en el hueso. El epicarpo va a ser la epidermis variable, que va a depender también de la especie, y el colénquima subepidérmico. El mesocarpo va a ser carnoso y durante la maduración van a disminuir los ácidos en el contenido celular y van a aumentar el contenido en azúcares. El endocarpo va a ser el carozo o hueso que va a estar bastante esclerificado. Va a estar compuesto de adentro hacia afuera, primero por la epidermis, que va a originar varias capas de esclereidas verticalmente alargadas. Luego van a haber esclereidas transversalmente alargadas y por último, una o dos capas de esclereidas isodiamétricas. Estas tres capas, ¿verdad? O bueno, estas diferentes capas de esclereidas longitudinales, transversales o isodiamétricas es lo que hacen que la semilla del durazno sea tan dura y resistente. Y en ese sector de las capas van a haber haces vasculares que van a indicar que esas capas se originaron del mesófilo. En el pomo, que es el fruto de las rosáceas maloideas, vamos a tener pues la manzana, que es Malus silvestris. Esta va a derivar de un ovario ínfero y la pared va a estar formada por tejido carpelar más el tejido extracarpelar de origen apendicular. Aquí lo que vamos a encontrar primero es vascularización, porque no van a haber haces recurrentes. El tejido carpelar va a presentar haces carpelares medianos y laterales y el extracarpelar va a estar recorrido por los haces de los sépalos y de los pétalos. El ovario va a ser pentacarpelar y esto ustedes ya lo han visto cuando parten una manzana de forma transversal, que va a tener una placentación axilar e inicialmente los carpelos van a estar unidos entre sí por su cara externa, de modo que va a haber un solo lóculo pentalobado. Cuando el fruto se desarrolla, se van a observar 5 lóculos separados. Estos autores, Weberling, Strasburger y Fan, interpretan los carpelos como inicialmente libres y describen el ovario como ínfero y de tipo dialicarpelar. Y según estos autores, la unión ocurre posgénitamente durante el desarrollo. La piel en la manzana va a estar formada por la epidermis externa del tubo floral, va a tener antocianinas que le van a dar esa coloración rojiza, azulosa, en algunos casos. Va a tener una cutícula gruesa con bastantes ceras. Los estomas van a ser reemplazados por lenticelas en frutos maduros y el tejido subepidérmico va a ser compacto. Va a estar formado por células con paredes gruesas que van a tener inclusiones citoplasmáticas proteicas y con ferritina. Más adentro vamos a encontrar un parénquima con espacios intercelulares que, por ejemplo, en Pyrus y en Sidonia, que también son rosáceas, van a presentar nidos de braquiesclereidas.
Una capa de células compactas va a indicar el tejido carpelar formado por el parénquima con haces carpelares y el endocarpo que va a estar formado por un tejido cartilaginoso constituido de esclereides. Y esto es todo con respecto a fruto, ¿verdad? Con respecto a la morfología y a la anatomía del fruto. Nos vamos a quedar hasta acá, continuamos la próxima semana y como les digo, ya solo nos hace falta los tejidos fundamentales que son parénquima, colénquima, esclerénquima, y su tarea de fruto, ¿verdad? Que se las voy a postear en este fin de semana para que la comiencen a trabajar. Y como hay tiempo, se las voy a dejar para 15 días. Y obviamente, pues tienen que comenzar a conseguir frutos desde ya. Pueden ser frutos carnosos, secos, simples, dehiscentes, indehiscentes, eh, múltiples, etcétera, ¿verdad? Que en cuanto al fruto, pues la dinámica va a ser la misma, ¿verdad? Ustedes buscan los frutos y van a poner todas las cosas que yo les ponga que necesitan hacer y lo van a hacer en una presentación. ¿Ya? ¿Preguntas? Ajá, Kelvin. No sé si entendí mal, ¿el examen parcial es para este jueves que viene o para el siguiente? De ahora en 8 es el parcial, Kelvin. El jueves 21. ¿O es que ese día tenemos parcial de bioquímica? Ajá, ahí. O sea, yo les doy a ustedes la jornalización desde el inicio del ciclo y ahí aparece que está el parcial programado. No, el parcial de bioquímica es otro día, no es de jueves. Ah, bye. Gracias. Ya ves, Kelvin, ponen atención. Bueno, entonces, ¿algo más? Acuérdense que el parcial del otro jueves solo es flor, ¿verdad? Bueno, si no hay más, nos quedamos hasta aquí. Luego les Y comparto la grabación. ¿Qué pasó? este, al final van a venir los artículos, o solamente lo de flor, o cómo. Ah, cierto, gracias por recordarme. Sí, los artículos también vienen en el parcial, ¿verdad? Esto porque como su examen especial número 3 fue la presentación que enviaron acerca de hoja. No, ese fue el 2, perdón. Entonces, ese va a ser la nota que les voy a poner como examen especial. Entonces, los artículos y toda la presentación de Flor vienen para el parcial. Y no me vayan a decir que hay un artículo en inglés y que les va a costar, porque se los di hace un montón de tiempo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos quedamos hasta aquí y nos vemos el lunes, primero Dios. Cuídense y estudien.